Gentiles amigos, bienvenidos. En fecha reciente, el legislativo aprobó una reforma que, en aras de proteger derechos humanos, limita derechos políticos de las personas. ¿Pero esto en qué consiste? Se lo vamos a preguntar al maestro en justicia federal Víctor Manuel Ornelas Carzolio, quien como cada semana nos concede parte de su tiempo y nos acompaña. Mi querido Víctor, qué gusto. Igualmente, querido Jorge, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Por favor, cuéntanos de qué se trata este asunto. Mira, querido Jorge, esta es una reforma que lo que hace es exigir que los servidores públicos, particularmente aquellos que son electos a través de voto popular, estén impedidos para ocupar ciertos cargos si tienen, digamos, aspectos de incumplimiento de ciertas normas. Cabe destacar, querido Jorge, que las autoridades respecto de los ciudadanos pueden ejercer dos tipos de actos. Uno que conocemos como actos de molestia y otros que conocemos como actos privativos. Ambos regulados en nuestra Constitución. La parte que tiene que ver con los actos de molestia son estos supuestos en los que el gobierno incide en la vida de las personas, limitando el goce de algún derecho de manera temporal porque tiene como finalidad proteger otro bien jurídico, digamos, de mayor entidad, de mayor valía. Para ello se requiere, entre otras cosas, que sea un documento escrito por una autoridad competente y que funde y motive la causa legal del procedimiento. La diferencia con los actos privativos es que estos restringen de manera definitiva por un tiempo mucho mayor el goce de alguno de estos derechos. Y estos necesariamente tienen que ser consecuencia de un juicio en el que se respeten ciertas formalidades, entre ellas que las personas tengan la oportunidad de defenderse. El problema con esta modificación a la ley 3 de 3 es que existen dos supuestos, uno particularmente que llama poderosamente la atención y que desde mi punto de vista es inconstitucional, y que es que las personas que tengan morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones hacia sus acreedores alimentarios estarán impedidos para gozar de estos derechos, de ser elegidos, de ser votados y eventualmente de poder desempeñar un cargo en la administración pública federal. Y lo digo porque la morosidad se entiende como este incumplimiento parcial a una obligación o incumplimiento temporal por un lapso de tiempo más o menos pequeño, y la consecuencia tendría que ser un acto de molestia, querido Jorge, es decir, deberían de tomarse medidas necesarias para que estas personas garantizaran el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Pero lo que se hace por el contrario es que se le prive de un derecho sin que haya un juicio en el que él pueda defenderse respecto de cuáles fueron las causas que lo llevaron a la morosidad en este supuesto. Y me parece que si bien es cierto, esta modificación desde luego busca un perfil mucho más de respeto a la legalidad, de cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, también es un perfil que en alguna medida limita ilegalmente el goce de estos derechos, por lo que habría que tener particular cuidado en legislar sobre estos temas, como tiene que ver también la violencia de género, reconocida esta única y exclusivamente como aquella que un varón puede ejercer respecto de una mujer, cuando en la realidad, si bien es cierto en menor medida, pero también es posible que las mujeres ejerzan violencia respecto de los hombres. Me parece que son dos aspectos que hay que cuidar, que hay que revisar y que el legislativo tendría que poner particular cuidado, querido Jorge. Está bien que se protejan los derechos humanos, querido Víctor, pero escuchando tu explicación, tu servidor, el servidor de ustedes llega a la conclusión de que se trata de una reforma que podría tener destinatarios muy bien definidos, es decir, sacar de la jugada política a quienes por
lo menos la presunción de que cometen estos actos, la morosidad o la violencia de género, son muy fuertes en lo político, son incómodos, pero les encuentran esto y lo sacan de la jugada. Exacto, también desde luego abres la puerta para la manipulación de estas condiciones, lo que desde luego es muy delicado, querido Jorge. Muy clara la explicación. Querido Víctor, pues como siempre, muchísimas gracias por estar con esa mirada profunda en este espacio de periodismo sin compromisos. Un placer, querido Jorge, un abrazo afectuoso. Igualmente, gracias a la doctora Laura Flores Reyes por hacer posible este espacio y a usted. ¿Por qué? Porque nos ve, porque nos escucha y porque participa. Lunita les manda un saludo. Hasta pronto.